Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos al 49º programa de Red de Comunicación Regional. Número 49. Tenemos 4 años, en términos de meses, 4 años y un mes. Y hay que multiplicar por las semanas. Esta vez, desde Iquitos, capital del departamento de Loreto, el Perú, red de comunicación regional que une al Perú y comunica al mundo. Vamos a conversar con Gonzalo Marzá. Gonzalo vive en Iquitos, pero no únicamente en la ciudad, sino que trabaja en el campo. Y ha llegado a trabajar allá y al Perú, y hoy día podemos decir que es más loretano, más charapa que la carachama y el paiche. Pero él tiene una formación universal. Él es un historiador en historia contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, pero trabaja con nosotros. Pero antes de darle la palabra para que nos diga a sí mismo qué es de sí mismo lo que él hace y cómo nos gustaría que le conociésemos, permíteme solamente, Gonzalo, hacer un recuerdo muy sincero, muy merecido y muy riguroso de Joaquín García, que durante muchos años, sacerdote agustino, ha trabajado por la Amazonía, por los pueblos, por la gente del Perú, particularmente por los pueblos indígenas y los pobres, pero con una visión amplia que no se puede decir atada a ningún ismo, indigenismo o culturalismo o algo por el estilo, sino con una visión amplia del Perú y los peruanos, y en particular del mundo amazónico. Entonces, escuchamos tus palabras. ¿Cómo quieres presentarte? ¿Cómo quieres que te conozcamos? Bueno, en realidad soy un historiador, como tú bien has dicho. Mi nombre es Gonzalo. Soy un español, un peruañol ya afincado en tierras amazónicas, un amante de este país, de esta región. Y bueno, historiador de sangre, de oficio, lo llevo en las venas, aunque aquí no hay colegio de historiadores y es una carrera no muy demandada. Uno lo lleva en la sangre y siempre combino lo que es mi trabajo de campo, que es con comunidades nativas, con zonas extractivas, tratando de dar un enfoque social y reconociendo y recuperando los elementos históricos y viendo el mundo desde una cadena de consecuencias lógicas, largas e históricas, de tal manera que permitan contextualizar todo. Tengo una maestría en gestión pública. Aquí tuve la oportunidad de estudiar también aquí en la Universidad Pública de la UNAP, y digamos que no he perdido nunca el vínculo con mi país, con España. Hago, como dicen en el lenguaje local, dobleteo, y siempre mantengo puentes entre España y Perú, y digamos que siempre pendiente de la coyuntura política y de la realidad local también. Muy bien. Para quienes nos escuchan, UNAP es Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, que funciona en Iquitos, y hay otras universidades también nacionales, también en la Amazonía, pero que no se llaman UNAP. Hay en Ucayali, hay en otros departamentos también. Bien, el programa anterior tuvimos con Luis García Gutiérrez, más bien peruano, que radica medio tiempo en España y medio tiempo en el Perú, y toda su familia ya está en España hace muchos años. Y con él abordamos algunas reflexiones de cómo él ve España de hoy. Lo interesante es que hoy vamos a tener una perspectiva de cómo se ve España desde aquí, no como lo vio Lucho García Gutiérrez, politólogo, educador, con más de 50 años de experiencia, desde España hacia los peruanos, tratando de traducirnos las claves de ese importante estado. Ahora bien, también debo decir a nuestros amigos que
En estos días hemos estado intercambiando información sobre algunos acontecimientos, pero como bien lo dice Gonzalo, este no es un programa solo de acontecimientos, por muy importante que sea el asunto de Ceuta y Melilla, y particularmente Ceuta ahora, sino que se trata de una visión de largo plazo como corresponde a un historiador serio y no solamente a un cronista o un periodista de acontecimientos. Dicho esto, vamos a dividir el programa con pautas a las 15 horas, a las 30 horas y a las 45. Y entonces te invito ahora a que nos expongas tus ideas centrales que deseas compartir con todos nosotros. Adelante, Gonzalo. Con mucho gusto. Bueno, vamos a tratar 3 bloques. Uno es la transformación del orden internacional, una nueva posición de Europa en la geopolítica, para entender el contexto general de cómo está cambiando el mundo y cómo está cambiando la Unión Europea, que es un elemento importante. Hay un segundo bloque que relaciona cómo España dentro de esa Unión Europea se relaciona con Marruecos. Creo que tenía inicialmente pensado hacer un planteamiento más general, pero dado al calor de los acontecimientos y la curiosidad que suscita este hecho tan poco conocido como es la relación bilateral entre España y Marruecos, he decidido abocarme a ir de lo general a lo particular, una inducción, y después de la parte del orden geopolítico internacional, entraré en la relación de España con Marruecos, el nuevo orden geopolítico, y culminaré con un enfoque de la inmigración como un síntoma de la transformación geopolítica. Muy bien, la inmigración además es un tema universal. Esto es universal. Hay muy pocos estados que tienen detenida la inmigración y son los estados que tienen espaldas anchas y una tradición de haber emigrado ellos o haberse mantenido en un circuito, en un círculo muy grande, como es el caso de China y en el primer caso de lo que hoy se llama la Federación Rusa. Y hay otros estados, como los Estados Unidos de América, y muchos de todo el continente americano que son fruto de 2 migraciones. La primera prehispánica, prelusitana, precolombina, y la segunda posterior. Y eso es lo que mucha gente olvida, lo que ha producido un gigantesco y variadísimo mestizaje cultural y también étnico en nuestro mundo. Adelante entonces con las primeras ideas centrales sobre el marco condicionante de esta España. Bueno, vamos allá. Durante gran parte de las últimas 3 décadas, la Unión Europea ha vivido bajo una convicción de que la historia avanzaba en una dirección relativamente predecible. Tras el final de la Guerra Fría y la firma del Tratado de Maastricht en el 92, parecía abrirse una etapa caracterizada por la expansión del libre comercio, la consolidación de la democracia liberal y una integración europea cada vez más profunda. Muchos pensaron que el continente había dejado atrás definitivamente los grandes conflictos geopolíticos, que el futuro dependía principalmente del crecimiento económico, de la ampliación del mercado único y de la construcción progresiva de instituciones comunes. Sin embargo, el siglo XXI ha demostrado que aquella percepción era cuando menos incompleta. La crisis financiera del 2008 puso de manifiesto que las debilidades estructurales de la gobernanza europea, posteriormente, con la anexión de Crimea, un hecho conocido por todos, y sobre todo la invasión rusa a Ucrania en 2022, devolvieron la guerra al continente europeo, algo que es novedoso, y paralelamente el ascenso económico y tecnológico de China, la creciente rivalidad entre Washington y Pekín, las interrupciones de las cadenas globales de suministro durante la pandemia, la revolución de la inteligencia artificial, la competencia por materias críticas, han evidenciado que la globalización no eliminaba la geopolítica, sino que la transformaba tremendamente, y todos esos elementos que he descrito son parte de ello. Como consecuencia, Europa ha tenido que replantearse algunas de sus premisas sobre las que construyó su modelo de integración. Durante décadas, Europa ejerció influencia internacional principalmente a través del comercio, la cooperación económica, la regulación y la promoción de los valores democráticos, entre comillas. Ese modelo, Ian Manes denominaban potencia normativa, permitió a la Unión Europea proyectar influencia sin recurrir al poder duro, al poder militar. Era la ejemplaridad europea y su capacidad de normar. Del mismo modo, eso se llamó poder blando, explicaba cómo un actor internacional podía tener influencia mediante su capacidad de atracción, sus instituciones, sus valores, más que por la cohesión y por el poder militar. Ahí estaba Estados Unidos para brindarles espalda. Hoy, sin embargo, el escenario internacional ha cambiado totalmente. Exige complementar esas herramientas con una mayor capacidad de actuación geopolítica.
Europa debe aprender a hablar un lenguaje de poder, en un mundo donde la competencia estratégica vuelve a ocupar un lugar central. La cuestión ya no consiste únicamente en defender principios y valores, que era lo que había caracterizado Europa, sino también en proteger infraestructuras críticas, garantizar seguridad energética, preservar competitividad industrial, reducir dependencias excesivas respecto a actores externos. O sea, Europa ha pasado de un modelo de paz, de tranquilidad, de posguerra, en el que había una circunstancia, una hegemonía y un bloque monolítico, un único poder reinante, un modelo de paz, a otro en el que estamos entrando en un modelo de conflictividad, de dinamismo, de movilidad social. El contexto... Sí. Termina, redondea la idea. Sin embargo, el contexto internacional está cambiando rápidamente. La creciente competencia entre las grandes potencias, la revolución tecnológica, la transición energética, bueno, la fragmentación del comercio internacional obliga a todas las potencias a definir nuevamente, a redefinir sus prioridades. España no es una excepción. Para comprender cuáles son sus desafíos que condicionarán su situación en los próximos años, es necesario analizar, antes de nada, las grandes transformaciones estructurales que atraviesa la Unión Europea en general. Sobre ellas descansará buena parte de las decisiones estratégicas del continente durante las próximas décadas. Es decir, España está inmersa en un contexto muy cambiante, pero dentro del seno de la Unión Europea. Bueno, España es una potencia intermedia. La capacidad como tal de ejercer influencia como potencia independiente o intermedia dependerá en gran medida de la respuesta ante las transformaciones estructurales que atraviesa la Unión Europea. No se trata de dificultades coyunturales que puedan resolverse mediante una decisión aislada o un cambio de gobierno. Esos son asuntos de coyuntura. Hablamos de procesos de largo alcance que afectan al modelo productivo, a la estructura demográfica, a la seguridad y a la posición internacional en el continente. De esos elementos destacan 5 desafíos estrechamente relacionados, que están lastrando a toda la Unión Europea y a España también por defecto. La pérdida de competitividad, las dificultades para realizar la transición energética, el envejecimiento demográfico, la revolución tecnológica en la que Europa se está quedando atrás y la búsqueda de una mayor autonomía estratégica frente a Estados Unidos en la OTAN o frente a Rusia con sus materias primas. El primer desafío es la competitividad. Durante décadas la Unión Europea consiguió combinar crecimiento económico y protección social, estabilidad institucional y elevados estándares laborales y medioambientales. O sea, había hecho un cóctel casi perfecto. Sin embargo, Europa perdió. Gonzalo, pero espérate un poquito. Hagamos una pausa aquí, estamos llegando a los 15 minutos, pero te dejo una sola pregunta. El desencadenante de la situación de la Unión Europea ahora, ¿lo ves tú principalmente en una suerte de nueva Guerra Fría, bien entre comillas, entre Estados Unidos y el surgimiento de la China como principal rival, pero también de Rusia, por un lado, y por otro lado, en el fracaso de la Unión Europea en cuanto a su actualización militar y en cuanto a su estrategia de energía? Te lo dejo eso y me lo comenta después del corte. Sí, por favor. Correcto. Maestra, maestro de Lambayeque, imagina retirarte con tu fondo asegurado y tu familia protegida. Eso es Derrama Magisterial. Rosa Horna, tu afiliadora en Chiclayo, tiene la respuesta. Con Derrama Magisterial accedes a beneficios por retiro, invalidez total permanente y fallecimiento. Llámala al 949-487-200. Derrama Magisterial. Construyendo confianza. Generando bienestar. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita.
Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el Mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente, amigos. Bienvenido, Gonzalo. Tienes la palabra. Recuerda la pregunta y luego continúas con los otros 4 o 5 temas que enunciaste. Gracias. Adelante. Bueno, en realidad, para algunos autores, para muchos, como tú bien sabes, ya han proclamado que la Tercera Guerra Mundial ya empezó. Se está utilizando muchos, digamos que no es una guerra abierta directa, sino que se utilizan países proxy, fronteras proxies, para empezar las hostilidades armadas, pero ya desde hace tiempo se viene hablando no tanto de una guerra fría, sino el concepto es una guerra híbrida. Es el concepto que se está utilizando más, porque en el nuevo esquema ya no hace falta entrar en operaciones militares abiertas para que se considere una guerra híbrida, como estamos hablando de guerra comercial. También estamos hablando de guerra aduanera, estamos hablando de guerra de materias primas, estamos hablando también de sabotajes contra infraestructuras críticas y otra serie de medidas que son intermedias, que no podrían llamarse un conflicto militar, pero que en el nuevo contexto se llama una guerra híbrida. Esa guerra está ampliamente desarrollada ya estamos entrando en una etapa en la que ya el proceso híbrido ya se está amalgamando con un conflicto militar armado y abierto, en el caso de Ucrania con Rusia, o en el caso de la OTAN con Rusia, porque Ucrania es un proxy, o en el caso de Israel con Irán y Estados Unidos con Irán. En esos casos yo te diría que desde mi punto de vista ya hemos entrado en un contexto bélico y en un contexto de guerra híbrida, que puede desencadenar en una tercera guerra mundial. Esos son algunos de los elementos, algunas de las incertidumbres que pesan en el ambiente y que podrían concretarse en en poco tiempo, en no más de un año podríamos ver cómo es el desenlace. Sí, yo creo, es mi lectura personal, si Rusia consigue significativos avances en el frente de guerra, en la línea de contacto con Ucrania y consigue apropiarse de la zona del Donbass, Zaporilla, Gerson, etcétera, etcétera, probablemente la Unión Europea reaccione ya entrando en un proceso de mayor enjundia que va a dejar de ser proxy. Eso desde mi punto de vista. No, por último, la última semana se ha dado una circunstancia que es preocupante, que es la interconexión entre los dos conflictos que estaban relativamente aislados. Ucrania atacó un carguero iraní, lo cual ha estado a punto de crear un puente bélico en el que ya se fuera una contienda a varias bandas, en el que Irán entrase en conflicto abierto con Ucrania. Eso ya desataría un escenario abiertamente prebélico. No sé, me he extendido con la respuesta, pero la respuesta es sí. Creo que estamos en una etapa bélica, pero una etapa todavía de transición con guerra híbrida. Y en cuanto a si la Unión Europea ha fracasado, yo personalmente creo que no. Creo que la Unión Europea es un producto, es un milagro creado después de una serie de guerras, de la paz de Westfalia y todo un proceso histórico que ha ido amalgamando condiciones para que se creara algo que es históricamente único, una etapa de paz, de convivencia un modelo basada en derechos, libertades, integración territorial, derechos humanos, estado de bienestar, incluyendo también servicios básicos, protección social e inclusión. Es decir, ese modelo nunca se había desarrollado a nivel planetario algo así. Fue flor de un día, fue un producto de posguerra gracias a las raíces que había, fijado a lo largo de 2 guerras mundiales. Y fue un producto único, fue un elemento que se generó y es insólito. El nuevo escenario que se ha creado en el que el modelo, las condiciones, geoestratégicas, el ecosistema que había de posguerra ha desaparecido.
Europa no podría haber alumbrado ese modelo de desarrollo, que fue faro y luz para muchos países, si no hubiera tenido unas condiciones que incluían una hegemonía indiscutible de Estados Unidos, una paz social garantizada por la soberanía y por la potencia militar de Estados Unidos y bajo el paraguas de Estados Unidos. Eso ha cambiado radicalmente y, por lo tanto, la Unión Europea no es que haya fracasado, es que está siendo muy lenta, muy rígida para dar respuestas ágiles a las necesidades de un ecosistema que se ha transformado radicalmente o que se está transformando radicalmente a una velocidad de vértigo. Bruselas no está siendo capaz de dar respuestas ágiles a esos desafíos y digamos que está sufriendo la Unión Europea. Creo que va a mutar, va a ir a un modelo híbrido en el que pueda desarrollar esos principios mezclados con intereses y con una potencia militar más desarrollada. Sí, porque lo que está en fuerte aceleración es las industrias militares en todo el mundo, de todo nivel. Con esta respuesta te pido que aterricemos ahora en la España. España invertebrada, España vertebrada, Europa invertebrada. Aterricemos en España. Bueno, España como país está dentro del seno de la Unión Europea, es uno de los países que ha desarrollado mayor identidad con los valores europeístas y por lo tanto es uno de los países que mayor aceptación ha tenido al modelo europeo. Sin embargo, en los últimos años ha tenido algunas dificultades y en los últimos contextos, digamos que la coyuntura reciente, España está teniendo problemas importantes, marcado por el signo de los tiempos y marcado por otros elementos que tienen que ver con las relaciones migratorias con el sur, con África, pero también su modelo de desarrollo en el que está buscando una geometría plural, no solamente para ser parte de la Unión Europea, sino para mantener buenas relaciones con América Latina y también con China. Digamos que es un disidente. Hoy día España es un sospechoso habitual, sobre todo con el gobierno socialista. España se está convirtiendo en un sospechoso habitual. Hay razones para ello. España ha vivido una bonanza extraordinaria durante el periodo del desarrollo de la Unión Europea, en gran medida basado en los fondos de cohesión que la Unión Europea donó o dotó de manera abundante a los países que estaban, sobre todo periféricos de Mediterráneos, los dotó de una cantidad de recursos económicos que ayudaron enormemente al desarrollo y digamos, que impulsaron la economía de una manera significativa. Sin embargo, Europa ya está empezando una nueva etapa de integración de países de la periferia de Europa del Este, Rumania y otra serie de países. Eso significa que España ya ha dejado de ser un país receptor neto de ingresos y empieza a convertirse en un donante. Ahora ya no es un país pobre en un contexto donde han entrado países del este y Europa necesita que España empiece a aportar. Entonces España ya no está tan cómoda en ese contexto de una Unión Europea que exige responsabilidades y que ha entrado en un periodo, digamos, de crisis. Un periodo de crisis en el sentido de que el optimismo, la buena fe en los principios y valores que han estado reinando en Europa y de los que todos se sentían orgullosos, están retrocediendo. Europa se está blindando, está demandando mayores recursos en inversiones para industria militar, pero también fondos de cohesión. España está tratando de jugando a dos barajas. Por una parte, está manteniendo una buena relación en el seno de la Unión Europea, pero por otra parte está tratando de articular una geometría variable desde el punto de vista geoestratégico. Mantiene o ha fortalecido su relación con América Latina, que en los últimos 10 años estuvo, digamos, muy latente, la está fortaleciendo ampliamente. Dos, está desarrollando amplia cooperación con el Mediterráneo, especialmente con Marruecos y con Argelia, que es su principal proveedor de gas. Y por otra parte, elemento que resulta comprometedor para España, está empezando a tejer relaciones con China. Es más, ha firmado algunos convenios comerciales para la incorporación de tecnología china y para la instalación de maquilas e industrias automotrices chinas. Eso ha sentado realmente mal en el contexto europeo. Muchos países, muchos presidentes, muchas cancillerías le están reprochando
¿Y por qué es eso? Porque por otro lado, Volvo, Mercedes-Benz, gran parte de otras industrias, no solamente la líder automotriz en Alemania o en Suecia y en otros estados europeos, tienen excelentes asociaciones e inversiones con China. ¿Por qué esa quisquillosidad con España? Explícanos un poco. Bueno, en realidad la quisquillosidad con España es el auto eléctrico, porque el auto eléctrico ha venido a tumbar a la industria automotriz europea, la está barriendo, está desapareciendo, tanto así que Volkswagen acaba de anunciar despidos masivos en toda Europa. Es una paradoja porque Europa es una de las grandes autocríticas que hacen los europeos, es que Europa fue el adalid de la transición verde y el adalid de la incorporación de vehículos digamos, de híbridos y de vehículos a gas. Y la gran paradoja es que el país que ha desarrollado con mayor capacidad y con mayor solvencia esa industria es China. Entonces, en Europa consideran que los subsidios que está introduciendo la industria, el Estado chino a sus industrias son competencia desleal. Estamos ya nuevamente en el contexto de guerra comercial. Así como Estados Unidos está poniendo, digamos, salvaguardas comerciales a muchos países, consideran que China también está jugando sucio porque está alimentando a su industria, esa mezcla público-privado china que es altamente efectiva, que es financiar el Estado a las industrias más punteras privadas. Tanto así que han borrado, están desapareciendo las industrias locales europeas de automotrices y eso hace que la Unión Europea esté empezando a tomar medidas, no solamente sanciones contra Rusia, sino ya algunas salvaguardas comerciales contra mercadería y producción china. Además, España ha firmado algunos convenios que tienen que ver con el 5G, redes de Internet y telecomunicaciones. Asunto que levantan pollas porque Estados Unidos y también la Comisión Europea consideran que China no es bienvenida en esos sectores porque podría ser el puente, el caballo de Troya para lo que es espionaje industrial. Es decir, controlar las redes de telecomunicaciones. Por ese motivo, la Unión Europea ha afeado la conducta y los viajes que ha hecho. De hecho, Sánchez se reunió con el presidente chino, con Xi Jinping, y además de eso, está, digamos, por una parte, ese aspecto, la Unión Europea considera que España es un verso suelto. Por otra parte, España está queriendo relanzar sus relaciones con América y eso incluye especialmente el flujo migratorio. Recién en este último año se han aprobado varias medidas que se llaman, digamos, beneficios para la nacionalización de extranjeros, especialmente latinoamericanos, que incluye la consanguinidad. Es decir, aquellas personas que descienden de españoles por línea directa o indirecta en segunda generación pueden reclamar la nacionalidad. Eso es una medida que España ha tomado de manera unilateral, sin coordinarla con la Unión Europea, que lo considera un efecto llamada. Consideran que España, por rehacer sus relaciones comerciales y por establecer buenos vínculos con América Latina, está saboteando el modelo Schengen de unidad fronteriza y de movilidad de personas. Entonces, digamos que España está en una posición. Hay un elemento más. España ahora mismo solo existen 2 países en la Unión Europea de régimen socialdemócrata. España es uno de ellos. El resto ya han rotado, han girado abiertamente a democracias, digamos, conservadoras, con la amenaza además de que además de los conservadores están la ultraderecha. Entonces, España está siendo ahora mismo, en esa transición que está haciendo Europa, en ese giro geopolítico que está operando Europa, España no está encajando, no está siguiendo la dinámica, no está siguiendo la línea oficial y eso le está generando problemas a todo índole. Y los últimos ha sido la manifestación que ha tenido que ver con el caso de la migración, con la invasión de la población en la costa marroquí del territorio español, que ha sido afeado por algunas cancillerías, como Meloni en Italia, que ha pedido cerrar el espacio Schengen, ha sido una declaración destemplada. Finlandia había una declaración de todos los otros países también. Eso está muy claro. Vamos a tener que ir a otro corte, pero quisiera hacer un micro comentario para que lo retomes brevemente después y continúes con los otros temas claves que has traído esta noche. Y es el siguiente. Esta ola
de conservadorismo bien claramente alineado con los Estados Unidos que se ve en el continente americano, excepto países importantes como México, Brasil, principalmente, ¿verdad? Puede ser un inconveniente para unas mejores relaciones, más intercambio político, pero también de inversiones económicas entre España y estos otros países a los que he aludido. Lo dejo eso para una breve respuesta posterior para no perder el hilo central de tu presentación. Vamos a un corte entonces. RCR ya está en CPM Play. Ahora puedes disfrutar de nuestra programación totalmente gratis, donde y cuando quieras. Noticieros, programas de análisis, juveniles, musicales, series y mucho más. Todo en un solo lugar. Solo descarga la app CPM Play y comienza a disfrutar de nuestra señal en vivo. RCR en CPM Play, la red que comunica y une al Perú. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. ¿Sigues pagando de más en otros bancos? Profe, escucha esto. Con la derrama, sacar tu crédito es más fácil que mandar un audio. Solo 2 pasos. Desde 300 hasta 125.000 soles. Una mejor tasa que trae una cuota más baja. Ese ahorro se queda en tu bolsillo o puedes darte un gustito. Bien, retornamos contigo, Gonzalo. La preguntita que había dejado flotando, si puede haber un alejamiento o una dificultad de acercamiento entre esta España, que aún tiene este régimen de gobierno en el marco constitucional del Partido Socialista, con una difícil coalición, una delicada coalición de gobierno, no es una aplanadora, es una delicada coalición de gobierno, y países del continente americano que están en una perspectiva de coincidencia y en algunos casos de entusiasmo con lo que se llama la política de Monroe. Muchos citan a Monroe y al presidente Trump, pero yo quiero simplemente recordar como historiador aficionado que Jefferson expresó eso antes con mucha mayor claridad, con vocación no solamente para el continente, sino para el mundo, y eso se puede acudir a cualquiera de los chats GTP y uno da con esa información. Ahí se los dejo como tarea. Te invito al comentario de respuesta. Es interesante la reflexión que haces porque me suscita que hay cierto paralelismo entre el caso peruano y el español, y te voy a decir por qué. La doctrina Monroe no solamente, en el caso de Trump, no solamente la está aplicando a su patio trasero continental. De hecho, hay una estrategia de algunos analistas, hay una estrategia para que Europa vuelva nuevamente a aislar a Europa de su modelo de integración paneuropea. ¿Qué me refiero? Así como la Unión Europea se creó con la integración del ferrocarril entre Alemania y Francia, con un ferrocarril, el gas estaba operando una suerte de unión entre lo que es la Europa continental, perdón, la Europa occidental con la Europa continental que es Rusia, por lo menos hasta Ucrania. Sí. El acuerdo Merkel-Putin, y que tenía como presidente Gazprom al ex canciller del Partido Socialista Alemán. Así es, había una sinergia natural, unas condiciones de complementariedad comercial inmensas entre Europa y Rusia por el gas y otra serie de recursos naturales. Se estaba dando un proceso, se estaba operando una suerte de integración económica vía Rusia-Alemania. Y eso suponía una amenaza
para el modelo norteamericano, porque en el modelo norteamericano no solamente contempla su patio trasero, que es América Latina, sino que Europa siempre ha sido vicaria, siempre ha sido hasta cierto punto un apéndice, un satélite posguerra fría de Estados Unidos. Que Europa empezara a integrarse a Rusia era una amenaza existencial, o fue considerado una amenaza existencial para Estados Unidos. Motivo por el cual se sospecha que primero los atentados contra el oleoducto, contra el gasoducto fueron Nord Stream, fueron atacados por agentes norteamericanos, e incluso la Revolución Naranja en Ucrania, con la visita de la embajadora norteamericana, también fue alentada e incentivada por Estados Unidos. ¿A dónde quiero ir con estos argumentos? La prioridad de Estados Unidos es crear un área comercial propia. El planeta ha dejado de ser plano, como dirían hace 10 años con la globalización, y ahora se está fragmentando enormemente. Se están creando compartimentos estancos, por muchos motivos. La guerra comercial, la guerra tecnológica y la guerra aduanera, pero el modelo liberal en el que la lógica de la rentabilidad estaba por encima de toda de toda salvaguarda estratégica desapareció. Ahora los países, sobre todo post-pandemia, entendieron que tienen que garantizar sus propios suministros básicos más allá de lo que el mercado provea. O sea, la mano invisible del mercado ya no puede proveer. Tienes que garantizar tener una serie de elementos críticos y estratégicos garantizados. Estados Unidos considera que Europa debe ser parte de su área de influencia comercial, geopolítica, geoestratégica. Ha saboteado, ha destruido los puentes que le unían o que potencialmente le podían unir con la Europa euroasiática, y está trabajando en esa línea. España tiene el problema de que en ese modelo de compartimentos estancos autosuficientes, Europa está tratando no solamente de tener mayor potencia militar, sino garantizar de manera autónoma, adquirir autonomía comercial y tener garantizado tecnología, energía, tierras raras, industria militar para valerse por sí mismo. Es decir, está queriendo crear un compartimento estanco, autosuficiente. El hecho de que España no entre en esa lógica y trabaje con una línea de apertura es a contracorriente, contrapelo de los nuevos tiempos. Hace 10 años hubiera sido óptimo. Y esa lógica la traslado a Perú, termino, qué es lo que le podría pasar a Perú en un contexto en el que se ha abierto al mundo, ha dado la lógica de la mano invisible del mercado, e incluso en la Constitución peruana era incuestionable, era un sacrosanto sacramento, y ahora se está poniendo en entredicho y la mano de Estados Unidos podría empezar a intervenir para que Perú deje a un lado su apertura comercial y empiece a alinearse. Ese era un poco lo que quería comentar. Excelente. Yo solamente quería apuntar que, no obstante lo que has dicho, sí, hay que colocar dentro de lo que has dicho, no digo en contradicción, sino dentro de lo que has dicho, el desarrollo de las industrias militares de España es bastante grande. Yo sigo todos los días la información de las industrias militares de Europa y de España, y España tiene convenios por todo el mundo, no solamente con América Latina, la Unión Europea, sino también con estados del Asia, en la adquisición de productos importantes, y que eventualmente para el Perú puede ser importante también esto, para tratar de no quedarse solamente entre Estados Unidos y la China, sino tener una diversificación, así como para otros estados puede ser importante el apoyo de España para que haya un verdadero acercamiento a través del convenio con el Mercosur, con otros estados. Cierro mi paréntesis y te dejo continuar con el tema de España, pero ya mirando, si te parece, hacia el sur. Ahí tenemos el punto de estrechamiento Gibraltar, Ceuta, y también tenemos esta vieja relación no solamente con el norte de África, sino que va hasta el centro de África, donde tenemos a Senegal frente a una de las provincias españolas, Canarias. Te cedo la palabra y iremos por unos 3 minutos y luego continúas para poder respetar el último corte que nos han solicitado, ¿sí? Bueno, retomando tu intervención, diré que no solamente esos países, hay que entender
la relación de España con Marruecos como un epítome de una relación con todo el África subsahariana y el Sahel. Hablamos de Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger, Chad. Todos esos países, la migración surafricana que está entrando por España procede de ahí. El problema no es Marruecos. Marruecos en realidad se ha convertido en un país de una importancia geoestratégica para España existencial. De hecho, como anécdota te contaré que el primer presidente que visita un presidente electo español desde que la democracia se restituyó en España es Marruecos. ¿Por qué? Porque el único país del que España depende existencialmente es Marruecos. Marruecos ha sido muy mal entendido el incidente y el episodio reciente porque se han cargado las tintas y se ha buscado como chivo expiatorio al rey de Marruecos y se ha hecho una crítica acerada contra Marruecos sin entender el contexto. Marruecos está realizando un trabajo de dique, de control territorial y migratorio del África subsahariana que es con una mano de hierro, un puño de hierro de la monarquía alauita es inigualable. La capacidad de Marruecos de frenar, sostener esa migración masiva subsahariana es algo que España valora extraordinariamente, tanto que considera que es el socio fundamental para la existencia de la nación. Si Marruecos no realizara ese trabajo sucio, entre comillas, las posibilidades de que España fuera barrida por una avalancha migratoria se elevarían exponencialmente. De hecho, el trabajo de un país que está policializado es enormemente y que no suscribe principios de derechos humanos, le hace el trabajo proxy a España, como se dice, el trabajo sucio de controlar la migración por todos los medios, la combinación de todos los medios posibles, la hace Marruecos para España y Argelia en buena medida para Italia. Esos dos países en la ecuación europea son vitales. Sin su colaboración, las posibilidades de que Europa entrase en una crisis migratoria masiva se elevan enormemente. Dicho esto, permíteme una cosita rápido. ¿Esto es comprendido por la mayoría de los miembros de la Unidad Africana? No, por parte de la Unidad Africana, por supuesto, lo saben, pero los que no lo entienden son los europeos y los españoles. Hay una incomprensión completa al papel que juega Marruecos y que juega el Magreb frente al Sahel. Los europeos siguen pensando que son incomodidades, que son países que no respetan los derechos humanos, que son países que, digamos, se están tomando atribuciones que no les pertenecen y que, digamos, están enalteciéndose, digamos, frente a la Unión Europea. Pero es una lectura completamente errónea. La Unión Europea paga cada año a Marruecos y a Argelia por mantener la migración controlada y además de eso lo hace muy bien. Tiene campos, evidentemente nunca se revela bajo qué medios y bajo qué estrategias. Pero el rey de Marruecos sabe perfectamente que tiene cartas en la manga para jugar, no solamente a hacer el trabajo de poli malo, sino para otras funciones que en el caso de España no le han sido concedidas, no le han sido competentes, que no le han sido dadas, como lo que sucedió en el último episodio, que si quieres trataremos en la siguiente sección. No sé si estamos ya a tiempo o sigo. No. Déjame decirte solo, muy buen punto que muchas personas no lo perciben, inclusive mirando de una manera física. Si yo como Estado español tengo una valla que solamente apoyo, pero que no la ejecuto directamente, me están haciendo un favor. Ahora, el otro Estado tiene su propia razón de Estado, su propio interés nacional, pero lo mismo pasa con los otros estados del norte de África y vamos a llegar hasta Egipto y de ahí termino diciendo esto, ¿no? Que el factor religioso, el Islam, no es homogéneo en todas partes, porque tenemos alawitas en Marruecos y alawitas en Siria también, mezclados con otras iglesias, por así decirlo, del Islam. Vayamos entonces a otra pausa final y luego seguimos con nuestro directo invitado de hoy. Atención, colegios públicos y privados del Perú.
Ya están abiertas las inscripciones para el Premio Nacional de Minería Escolar 2026. Si eres estudiante de primaria o secundaria, participa con tu cuento, obra de teatro, maqueta o proyecto de responsabilidad social y ambiental. Inscríbete hasta el 28 de agosto y gana laptops, tablets y premios para tu institución educativa. Más información en www.iimp.org.pe, la web del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. ¡Participa! Maestro, maestra, si hoy dejaras de trabajar, ¿tu familia estaría protegida? Con Derrama Magisterial tienes beneficio por retiro, invalidez total permanente y fallecimiento, además de servicios exclusivos para ti y los tuyos. Todo esto por 27 soles con 50 céntimos al mes. Afíliate hoy. Llama al 995-088-101 o escríbenos por WhatsApp al 984-020-912. Derrama Magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. Con Gonzalo, el micrófono es tuyo. Adelante. Bueno, como no todo puede ser una luna de miel, aparentemente hay una alianza, digamos, una simbiosis natural entre Marruecos y España, que podría entenderse como enemigos íntimos o una sociedad accidental, pero necesaria. Pero no todo puede ser paz y amor. Las relaciones entre Marruecos y España siempre han estado atravesadas por tensiones. De hecho, hay algunos elementos que son clave para entender por qué esa relación, esa necesaria dependencia, se ve habitual y episódicamente, digamos, ensombrecida por tensiones y por estallido, por chispas de confrontación. Uno de ellos es el Sáhara Occidental, que es una cuestión histórica que, como tú bien sabes, arrastra más de 200 años. España fue parte del territorio español, fue parte de las provincias españolas, era parte del territorio nacional, pero con los años, a partir de 1975, ya fue oficialmente administrado por España. Naciones Unidas incluso le encomendó un papel a España para que iniciase un proceso de descolonización que incluía como culminación un referéndum de independencia. Eso está sobre el papel. Pero ahí apareció la monarquía alauita, Hassan II, o el abuelo o el padre de Mohamed y el padre de Hassan, que provocó, digamos, que hay que entender que el Sáhara era un lugar deshabitado, donde había una demografía mínima, pero con una riqueza en cuanto a fosfatos inmensa, fosfatos y pesca. Para que se hagan una idea, probablemente... Como el norte del Perú. Como Bayóvar, parecido a Bayóvar. Exacto. De hecho, te iba a decir que dos de los bancos donde se da un efecto Foyle y un efecto Niño, que es único a nivel planetario, dos de los 5 o de los 4 sitios donde se da a nivel mundial, una es en la costa norte de Perú y el otro es en el Sáhara. Pero además de que tiene una pesca prodigiosa, unos bancos de pesca prodigiosa, es uno de los sedes donde se encuentra la mayor cantidad de fosfatos del planeta, que tiene una importancia existencial para muchos países. Así que la dinastía alauita puso el ojo sobre Marruecos, sobre el Sáhara. En la práctica, para que aclaremos, porque existen lecturas, deficientes de que era una colonia española, no fue una colonia española porque aquel territorio estaba completamente deshabitado. Es más, la población que habitaba, que eran los saharauis, digamos que tuvieron una relativa buena convivencia con España como país tutelar, pero nunca llegaron a desarrollar un Estado-nación. Y Marruecos, mucho menos. Marruecos no existía aún, no se había creado. Fue a partir de la Marcha Verde que impulsó Hassan II, la famosa Marcha Verde, en el que, de facto, el Estado marroquí invadió el territorio del Sáhara y lo ocupó, frustrando un proceso que la ONU tenía aprobado, que era una elección. Desde entonces, digamos que eso fue con Juan Carlos I, con el rey de España, desde entonces las relaciones con Marruecos se enrarecieron
porque se consideró que Marruecos ya empezaba a adoptar una actitud imperialista. Existe una asimetría, pero Marruecos ya empezaba a tomar una actitud, digamos, territorial frente a lo que había sido territorio español. Tanto así que lo está extendiendo a Canarias. El segundo elemento de fricciones es Ceuta y Melilla. Nuevamente, Marruecos considera que son territorios coloniales que deben volver a su seno, que según su punto de vista es el territorio marroquí. Pero España alega con buenas razones que Marruecos nunca llegó a existir cuando España ya tenía esos enclaves territoriales. Ya eran parte de la corona española y Marruecos no llegó, ni siquiera existía. Por lo tanto, difícilmente una monarquía creada de nuevo cuño, de reciente cuño, puede reclamar territorios que nunca pertenecieron a su corona. Pero aún así, Ceuta y Melilla siguen siendo un factor de desgaste con Marruecos. Pero ahí yo tengo una lectura particular. Marruecos ahora mismo no tiene el menor interés en recuperar Ceuta y Melilla a corto plazo, por una razón, porque son un interruptor, son el botón de pánico. Es decir, Marruecos si recuperase Ceuta y Melilla, no tendría cómo presionar a España. Hoy día, y se ha demostrado con los recientes episodios, el hecho de que Marruecos con un mínimo esfuerzo pueda crear una situación de pánico y una situación de caos nacional con una mínima intervención de levantar una valla, le supone un poder inmenso. Entonces, Marruecos no tiene el menor interés por el momento de recuperar dos enclaves que no le aportan económicamente, territorialmente, geoestratégicamente, no le aportan nada. Pero políticamente, hoy día, le suponen una vía rápida para, negociar con España. Ese es un segundo elemento que sigue desgastando las relaciones, la situación de Ceuta y Melilla, del cual sabemos que el último episodio ha sido una muestra fehaciente. Hay un tercer elemento reciente que fue en el 2002 con el incidente del islote de Perejil, que en Marruecos, digamos que tanteó al gobierno español y provocó para ver cuál era su reacción ante una situación de invasión, e invadió la isla de Perejil, asunto a la que España respondió inmediatamente con una operación militar por Aznar, desalojando nuevamente la isla. Eso fue una prueba que la monarquía marroquí le puso al gobierno español para ver cuál era su capacidad de respuesta ante situaciones de crisis. Y la respuesta fue contundente. Entonces, eso enrareció. Eso está muy claro. Permíteme, nos quedan 2 minutos antes de tu despedida. Bueno, yo ya no voy a hacer despedida, solamente quiero pedirte lo siguiente, que en estos 2 minutos que te queden nos digas 2 palabras sobre si las Canarias están en riesgo o no. Adelante. A priori, a corto plazo, no, a medio plazo sí. Ya ha habido algunos factores de fricción con Marruecos y en las Islas Canarias se encuentran algunos de los minerales raros más demandados a nivel mundial. No hay un conflicto territorial, pero sí en cuanto a aguas territoriales. Ya hay un conflicto abierto en la delimitación y definición de aguas territoriales entre África, Sáhara y Canarias. ¿Eso no es un factor también que interesa a la relación entre Estados Unidos, Marruecos y otros estados que pueden no ser amigos de España, pero es el interés de Estados Unidos en su cadena internacional de suministros? Has puesto el dedo en la llaga. Los acuerdos de Abraham entre Marruecos y Estados Unidos e Israel han cambiado completamente la geopolítica. De ser Marruecos un país indigente, ha conseguido unas alianzas estratégicas clave que le han empoderado para poder enfrentar a España e incluso a la Unión Europea en unas condiciones asimétricas aún, pero poderosas. Además, adicionalmente, España se ha indispuesto con la gestión Trump por su posición en Palestina, Irán y también, obviamente, con Israel. Eso hace que se haya reconfigurado unas nuevas alianzas estratégicas que dejan a España en una posición mal parada frente a Marruecos, que tiene detrás no solamente a Estados Unidos, sino a Israel, que le está proveyendo de todos los servicios de inteligencia y todas las aperturas comerciales de los que dispone. Entonces, para España, esa relación con Marruecos le está desgastando no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a tener que despedirnos. Te agradezco mucho por esta presentación tan clara en la cual casi me recordaba a una famosa frase del profesor Labrousse de la Escuela Histórica de los Anales de Francia, ¿no? Que decía, frente a cada afirmación un documento, porque se trabajaba con archivos, ¿verdad?
para ver la larga duración en los precios y otras cosas, pero en tu caso has puesto junto a cada afirmación una evidencia y una excelente razón, un buen razonamiento. Te agradezco muchísimo y te pido que continuemos esta conversación más adelante. Un fuerte abrazo para ti, tu familia y los amigos de mi tierra, de Iquitos. Gracias, Manolo, para todos tus oyentes. Para ti ha sido un gusto. Cuenta conmigo cuando estés. Gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR